En esta ocasión vamos a revisar los conceptos básicos de la economía. ¿Cómo es que surgen las crisis económicas? ¿Cómo es que surgen los cinturones de pobreza? ¿Por qué suben los precios? ¿Por qué se da el intercambio comercial entre las naciones? ¿Qué significa que se firmen tratados de libre comercio? ¿Por qué los tipos de cambio se mueven de un momento a otro? ¿Por qué es difícil darle respuesta a todas estas preguntas? Esto se puede resolver a partir del estudio de la economía. Primero que nada, podríamos nosotros iniciar con un par de preguntas. Y esto de una forma muy concreta. ¿Cómo afecta el COVID-19 a nuestra economía? ¿Cómo pudieras responder tú a esa pregunta? O bien, si alguien te pregunta, ¿cómo te anticiparías a un fenómeno de una crisis económica? Es importante que para nosotros como profesionistas, para ti como futuro profesionista, entiendas y comprendas que la economía está en todas y cada una de las decisiones que nosotros vamos tomando, sea como un empleado o un trabajador, como un obrero, como un ama de casa, como un estudiante, como maestro, como profesionista, como empresario, como político, como gobernante. La economía está presente en todas y cada una de las decisiones que nosotros tomamos día con día. Por eso es importante que nosotros comprendamos estos conceptos y reflexionemos acerca de ellos para poder entender el contexto en el que nosotros nos desempeñamos como profesionistas. Bueno, pero primero, ¿qué es la economía? La economía, como lo dice el texto de color, es el estudio de cómo las sociedades utilizan los recursos que tienen, los recursos disponibles, que por cierto, estos recursos son escasos y que con estos recursos producen bienes y servicios para satisfacer las necesidades de una sociedad. Primero habría que hacer una separación de estos conceptos de una forma más específica. Entendamos que los recursos son escasos. Número dos, entendamos que con esos recursos se van a producir los bienes y servicios. Y número tres, que se van a utilizar para satisfacer las necesidades de una sociedad. Entonces ahí podemos vislumbrar ya un pequeño problema. ¿Cuál es? Los recursos son escasos y las necesidades de la población son crecientes. ¿Cómo hacer para que esto genere un equilibrio y para que esto sea producido de una manera adecuada, de una manera eficiente? Bueno, pudiéramos entrar también a revisar estos conceptos que se presentan en pantalla acerca de lo que es la economía para algunos otros autores. Nosotros nos quedaremos con esta definición que me parece de lo más acertado, de lo más atinado. Nosotros cuando hablamos de que los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas, podemos entender que se genera ahí un concepto nuevo que conocemos nosotros como escasez. Es decir, esta escasez se va a hacer presente en tanto no haya una eficiencia en la asignación de estos recursos escasos para las necesidades ilimitadas de la sociedad. Si nosotros no producimos adecuadamente para resolver todas estas necesidades, caemos entonces en un problema de escasez. Para el pensamiento económico, la teoría económica afirma que una economía produce con eficiencia cuando el estatus de una persona se mejora siempre y cuando no se contraponga contra el estatus de otra persona. Es decir, vamos a generar una eficiencia cuando yo le doy un beneficio económico a una persona, pero no afecto el beneficio económico de otro. Entonces se vuelve un poco complicado entender por qué la economía no genera en ocasiones estos equilibrios, por decirlo de alguna forma, que las sociedades requieren. Cuando hablamos de eficiencia, entendemos nosotros el uso más eficaz de estos recursos para satisfacer las necesidades de una sociedad. Ahora bien, ¿cómo dividimos la economía? Ya sabemos que la economía recoge recursos escasos, produce bienes y servicios y los va a asignar de manera eficiente para una sociedad. Eso es en la teoría. Pero para poder entender cómo se toman estas decisiones todos los días, entonces vamos a dividir la economía en la parte microeconómica y en la parte macroeconómica.
La visión de la microeconomía es una visión individual, es la visión sobre una sola persona o sobre un núcleo. En el caso de la macro, la visión es global, es sobre un país o sobre una región. El estudio que nosotros vamos a desarrollar en la microeconomía es acerca del comportamiento de los individuos, la familia, la empresa y el mercado. En el caso de la macroeconomía es el comportamiento general de un todo o como un todo. Las variables de estudio serán, en el caso de la microeconomía, la oferta, la demanda, los precios, la producción, el equilibrio, mientras que en la macroeconomía será la producción total de un país, el nivel de inflación, el nivel de desempleo, las tasas de interés, los salarios, los tipos de cambio, entre otros. Entonces, si ya entendemos qué es la economía y sabemos que se divide en dos partes, en micro y en macro, ahora vamos a poder conocer cuáles son los tres grandes problemas de la organización económica en una sociedad. Para poder ir llegando a esta eficiencia de la que nosotros hablábamos hace un momento y poder abatir el tema de la escasez, tenemos que tener muy claro que hay tres problemas de toda organización económica. Si los recursos son escasos, si los recursos no alcanzan y si estos recursos nos van a dar bienes y servicios para una sociedad, entonces caben estas tres preguntas que aparecen en pantalla. ¿Qué vamos a producir? ¿Cómo lo vamos a producir? ¿Y para quién lo vamos a producir? Estas tres interrogantes encuentran su respuesta en los tipos de economía que hay en el mundo, una economía de mercado, una economía autoritaria y una economía mixta. En el primer caso, en el de la economía de mercado, los individuos y las empresas privadas toman las decisiones más importantes acerca de la producción y el consumo. Entre ellos, entre las empresas y los individuos, resuelven el qué, el cómo y el para quién. Por ejemplo, las empresas producen mercancías que generan las máximas utilidades. Ninguna empresa va a escoger una serie de mercancías que no le deje utilidad. Por lo tanto, ese es el qué. ¿Qué tipo de mercancías? ¿Cómo las va a producir? Bueno, esto es en cuanto a las técnicas de producción, el implemento de maquinaria, de tecnología, la utilización y la definición de procesos y procedimientos nos van a decir a nosotros el cómo lo va a producir. ¿Y para quién? Bueno, estas mercancías serán producidas para un núcleo, para un número determinado de personas que lo van a poder pagar en base a su nivel de ingreso o a sus salarios. Entonces, estas mercancías que se definen o se producen de tal modo están orientadas para un tipo de mercado en específico. En este tipo de economía de mercado, las empresas y los consumidores son los que toman todas las decisiones. Y como vemos al final de la definición, en el caso extremo de una economía de mercado, el gobierno no interviene en las decisiones económicas. A este tipo de acción del gobierno se le conoce como laissez-faire. Es un término acuñado por los economistas clásicos donde el gobierno no metía la mano, dejaba hacer y dejaba pasar esas decisiones sin una regulación para que fuera el mismo mercado el que encontrara su rumbo, su ritmo y sus resultados. Por el contrario, en una economía autoritaria, el Estado toma todas las decisiones para responder a estas tres grandes interrogantes. ¿Qué producir? ¿Cómo producirlo? ¿Y para quién producirlo? Y por eso tenemos nosotros gobiernos que entregan vales de despensa, que entregan vales de medicamento, que subsidian la luz, subsidian el agua, que entregan todo tipo de beneficios, entre comillas, económicos a las personas, que entregan pensiones, que entregan becas, que entregan incluso gobiernos que entregan productos a través de la canasta básica para resolver las necesidades de una sociedad. Ojo, no estamos diciendo que esas acciones son malas, simplemente son tendientes de una economía autoritaria, donde la iniciativa privada y el consumidor no son los que toman todas las decisiones. Por el contrario, es el gobierno quien posee las empresas. Por ejemplo, en algún momento en México teníamos Teléfonos de México, Telmex, actualmente es una empresa privada, antes lo fue del Estado. Ferrocarriles Nacionales era del Estado y todas estas empresas que llegó a haber más de 500 en nuestro país formaban una gran red de algún tipo de economía autoritaria.
Pero esta economía se convirtió en una economía mixta cuando el Estado deja que la empresa también tome ciertas decisiones, cuando fomenta la inversión, cuando apoya a que los empresarios, los comerciantes desarrollen sus inversiones y cuando genera mejores niveles de ingreso para los consumidores, es decir, para los trabajadores mexicanos. Entonces, ahí tenemos nosotros los tres tipos de economía que podemos encontrar y esto resuelve de alguna forma cómo se organiza una sociedad. Va a depender de qué tipo de economía tiene establecido ese país. ¿Cómo respondemos en México a estas tres preguntas? ¿Qué producimos, cómo producimos y para quién lo producimos? Para poder resolver esas tres preguntas hay que entender y hay que conocer qué tipo de economía tenemos en el país. La pregunta será, ¿tenemos una economía de mercado? ¿Tenemos una economía autoritaria? ¿O tenemos una economía mixta? Esto es hasta aquí el primer tema, conceptos de economía. Muchas gracias.